Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. Hay algo que siempre he creído firmemente, y es que el miedo no es solo una emoción pasajera que sentimos cuando vemos una película o leemos un libro. El miedo real, ese que te hiela la sangre y te hace dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo, ese miedo existe porque hay cosas que nuestra mente racional simplemente no puede explicar. Durante años trabajé en hospitales, y siempre fui una persona de ciencia, de datos, de explicaciones lógicas para todo. Me burlaba de mis compañeras cuando contaban historias extrañas sobre pacientes que veían cosas, o sobre pasillos donde se escuchaban ruidos inexplicables. Yo pensaba que todo tenía una razón de ser, que la medicina y la ciencia podían responder cualquier pregunta. Pero esa forma de pensar cambió para siempre una noche de octubre, y desde entonces vivo con un peso en el pecho que nunca se ha ido del todo. Lo que voy a contarles no es ficción. Ojalá lo fuera. Esto me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía despierto en las madrugadas con el corazón acelerado, sintiendo que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Mi nombre es Gabriela Mendoza Santos y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 38 años y llevo más de 15 trabajando como enfermera. Siempre me gustó mi trabajo, siempre sentí que era mi vocación ayudar a las personas en sus momentos más difíciles. Pero después de lo que viví aquella noche, ya nada fue igual. Ahora trabajo en turnos de día solamente, y aunque mis jefes me han ofrecido mejores pagos por cubrir las noches, siempre me niego. No puedo. Simplemente no puedo volver a estar sola en esos pasillos cuando cae la oscuridad. Todo comenzó cuando me asignaron al turno nocturno del Hospital General de la Zona Norte. Era un edificio viejo, construido en los años 70, con pasillos largos y estrechos que siempre olían a desinfectante mezclado con ese aroma particular que tienen los lugares donde la gente sufre. El hospital tenía 5 pisos, pero el cuarto piso era el más antiguo y el que menos se usaba. Ahí estaban las habitaciones de pacientes con enfermedades prolongadas, esos casos difíciles que requerían meses de tratamiento y cuidados constantes. Yo llevaba apenas 2 semanas en el turno de noche cuando empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños que trataba de ignorar. Una puerta que encontraba abierta cuando estaba segura de haberla cerrado. El elevador que se detenía solo en el cuarto piso aunque nadie hubiera presionado el botón. Las luces del pasillo principal que parpadeaban siempre a la misma hora. Las 3:15 de la madrugada. Yo me decía que eran problemas eléctricos, fallas del edificio viejo, nada más. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que había algo más. Los pacientes del cuarto piso eran en su mayoría personas mayores. Había un señor de 82 años con problemas respiratorios severos, 2 mujeres con enfermedades crónicas que las mantenían conectadas a máquinas todo el tiempo, y un hombre de mediana edad que había sufrido un accidente cerebrovascular y llevaba 3 meses sin despertar del todo. Todos ellos requerían revisiones constantes durante la noche, así que yo tenía que recorrer el pasillo del cuarto piso varias veces por turno. La primera vez que sentí verdadero miedo fue un martes por la noche. Eran cerca de las 2 de la mañana y yo estaba haciendo mi ronda habitual. El silencio en ese piso siempre era absoluto, solo interrumpido por el sonido rítmico de los monitores y las máquinas de respiración. Esa noche había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, como si costara más trabajo respirar. Revisé al señor de la habitación 403 y todo estaba bien. Luego pasé a la 405 donde estaba una de las señoras, la señora Ramírez, una mujer de 70 años que siempre había sido muy amable conmigo. Cuando entré a su habitación ella estaba despierta, algo inusual porque normalmente dormía profundamente por los medicamentos. Sus ojos estaban muy abiertos y miraba fijamente hacia la esquina oscura del cuarto, junto a la ventana. Me acerqué con cuidado y le pregunté si se sentía bien, si necesitaba algo. Ella no respondió de inmediato. Siguió mirando esa esquina durante unos segundos más y luego, muy despacio, giró su cabeza hacia mí.
Su expresión era de terror puro. «Está ahí», me dijo con voz temblorosa. «Viene todas las noches y me mira. No se mueve, solo me mira desde ahí». Yo miré hacia la esquina donde ella señalaba, pero no vi nada más que sombras. Traté de calmarla diciéndole que probablemente había tenido una pesadilla, que los medicamentos a veces causaban confusión. Pero ella negó con la cabeza repetidamente y apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «No es una pesadilla, enfermera Gabriela. Es real. Viene cuando todos duermen. Primero lo escucho caminar por el pasillo. Sus pasos son lentos y pesados. Luego se detiene frente a mi puerta y la abre sin hacer ruido. Entra y se queda ahí parado mirándome. Nunca dice nada, solo mira. Y sus ojos, enfermera, sus ojos no son normales. Son oscuros, completamente oscuros, como si no hubiera nada detrás de ellos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve la compostura. Le di su medicamento para dormir y me quedé con ella hasta que cerró los ojos. Cuando salí de su habitación, el pasillo me pareció más oscuro de lo normal. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban ligeramente, creando sombras que se movían en las paredes. Caminé más rápido de lo habitual hacia la estación de enfermeras, sintiendo todo el tiempo como si alguien caminara detrás de mí. Esa noche no pude quitarme de la cabeza las palabras de la señora Ramírez. Traté de concentrarme en mi trabajo, en llenar reportes y revisar medicamentos, pero cada vez que levantaba la vista hacia el pasillo oscuro, sentía una opresión en el pecho. A las 3:15, tal como había pasado las noches anteriores, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, pero esta vez fue diferente. El parpadeo fue más intenso y duró más tiempo, y justo cuando las luces se estabilizaron, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Pasos. Pasos lentos y pesados que venían del fondo del pasillo, desde el área donde terminaba el corredor y donde había una puerta que llevaba a una escalera de emergencia que casi nunca se usaba. Los pasos se acercaban de manera constante, metódicos, como si quien caminaba no tuviera prisa pero tampoco la intención de detenerse. Me levanté de mi silla y miré hacia el pasillo. No había nadie. El corredor estaba completamente vacío, pero los pasos seguían sonando, cada vez más cerca. Me quedé paralizada detrás del mostrador de la estación de enfermeras, con las manos apretadas contra el borde del escritorio. Los pasos continuaban acercándose, y yo podía escucharlos con total claridad. No eran pasos normales. Había algo extraño en el sonido, como si quien caminaba arrastrara ligeramente uno de los pies. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más frío con cada segundo que pasaba. Mis manos comenzaron a temblar y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no salir corriendo hacia el elevador. Los pasos se detuvieron justo frente a la estación de enfermeras. Yo estaba de pie, mirando directamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no había absolutamente nadie ahí. El pasillo seguía vacío. El silencio que siguió fue peor que los pasos mismos. Era un silencio denso, pesado, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera un movimiento. Contuve la respiración durante lo que pareció una eternidad, sin atreverme a moverme ni a parpadear. Entonces escuché un susurro. Era tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era una voz rasposa, casi inhumana, que pronunciaba palabras que no pude entender. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El susurro se volvió más insistente, más fuerte, y sentí como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, en un idioma que mi mente no podía procesar. De repente, todo se detuvo. Los susurros cesaron, el frío se disipó, y el pasillo volvió a su estado normal. Mis piernas casi cedieron debajo de mí. Me dejé caer en la silla y me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones. Quizás había sido el viento en las tuberías. Quizás mis oídos me habían engañado por el cansancio. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no había ninguna explicación lógica para lo que había experimentado. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 4 horas para que terminara mi turno.
La sola idea de tener que quedarme ahí durante todo ese tiempo me llenaba de pánico. Pero no podía irme. Tenía responsabilidades, pacientes que dependían de mí. Respiré profundamente varias veces, tratando de calmar mi corazón acelerado, y decidí que lo mejor sería mantenerme ocupada, haciendo rondas constantes por las habitaciones. Me forcé a levantarme y caminé hacia el pasillo con pasos inseguros. Cada sombra me parecía amenazante, cada pequeño ruido me hacía dar un salto. Revisé primero la habitación 401. El señor estaba dormido profundamente, con su respiración asistida funcionando con normalidad. Todo parecía en orden. Seguí hacia la siguiente habitación y luego a la siguiente. Cuando llegué a la habitación 407, donde estaba el hombre que había sufrido el derrame cerebral, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso me pareció extraño porque yo misma había cerrado esa puerta después de mi última revisión. Empujé la puerta con cuidado y entré a la habitación. El paciente estaba en su cama, inmóvil como siempre, conectado a los monitores que mostraban sus signos vitales. Pero algo no se sentía bien. El ambiente de la habitación era diferente. Había una sensación de presencia que no podía explicar. Me acerqué a revisar los monitores y todo parecía estar funcionando correctamente. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo de la ventana oscura, detrás de mí, había una figura. Era la silueta de una persona parada justo a mi espalda. Pero cuando giré bruscamente no había nadie ahí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré de nuevo hacia la ventana y la figura ya no estaba. Salí de esa habitación lo más rápido que pude sin correr, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Regresé a la estación de enfermeras y me senté, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás era el estrés del turno nocturno, quizás necesitaba dormir más, pero entonces recordé lo que la señora Ramírez me había dicho sobre los ojos oscuros y vacíos, y un pensamiento terrible cruzó por mi mente. ¿Qué tal si ella realmente estaba viendo algo? ¿Qué tal si no era una alucinación causada por los medicamentos? Las siguientes horas fueron un tormento. Me mantuve alerta mirando constantemente hacia el pasillo, esperando que algo volviera a pasar. A las 5 de la mañana tuve que hacer otra ronda. Esta vez llevé una linterna pequeña que guardábamos en la estación, aunque las luces del pasillo estaban encendidas. Necesitaba sentir que tenía algo con qué protegerme, aunque en el fondo sabía que una linterna no serviría de nada contra lo que fuera que habitaba ese lugar. Cuando llegué a la habitación de la señora Ramírez, escuché que ella estaba llorando suavemente. Entré de inmediato y la encontré despierta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se veía aterrorizada. Me acerqué y tomé su mano. Vino de nuevo, me dijo entre sollozos. Esta vez se acercó más. Pude verlo mejor. No es una persona, enfermera Gabriela. No sé qué es, pero no es una persona. Su cara no está bien. Es como si alguien hubiera intentado hacer una cara pero no supiera cómo. Y huele horrible, como a algo que ha estado encerrado por mucho tiempo en un lugar sin aire. Yo quería decirle que todo estaba bien, que era solo una pesadilla, pero las palabras no salían de mi boca, porque yo también había sentido ese olor. Lo había percibido brevemente cuando estuve en la habitación 407. Un olor a humedad y a algo más. Algo putrefacto que había tratado de ignorar pensando que venía de alguna tubería en mal estado. Me quedé con la señora Ramírez hasta que volvió a dormirse, aunque esta vez tomó mucho más tiempo calmarla. Cuando finalmente cerró los ojos, salí de su habitación y me quedé parada en el pasillo. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse tímidamente por las ventanas al final del corredor. Normalmente ese sería un momento de alivio, la señal de que la noche había terminado y pronto llegaría el personal del turno diurno. Pero esa mañana no sentí ningún alivio. Solo sentía un peso aplastante en el pecho y la certeza de que algo muy malo estaba pasando en ese piso. Durante los siguientes días traté de investigar sobre el hospital. Hablé con enfermeras que llevaban más tiempo trabajando ahí, preguntando de manera casual si habían escuchado historias extrañas sobre el cuarto piso. La mayoría me miraba con desconfianza y cambiaba de tema rápidamente. Pero hubo una enfermera mayor, doña Estela,
que había trabajado en el hospital durante más de 30 años. Ella me llevó aparte un día y me habló en voz baja. «Mira, niña», me dijo mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Yo sé que has notado cosas en el cuarto piso. No eres la primera y probablemente no serás la última. Ese piso tiene algo desde hace muchos años. Hubo un tiempo, hace como 20 años, cuando el cuarto piso era usado para otro tipo de pacientes. Pacientes que no tenían familia, que nadie visitaba, que la sociedad había olvidado. Algunos de ellos fallecieron ahí, y nadie vino a reclamar sus restos. Se quedaron en el sótano del hospital durante meses hasta que finalmente fueron llevados a fosas comunes». Ella hizo una pausa y suspiró profundamente antes de continuar. «Desde entonces, el cuarto piso nunca ha sido igual. Hay algo que quedó atrapado ahí. Muchas enfermeras han renunciado después de trabajar en ese piso durante las noches. Algunas terminaron con problemas nerviosos graves. Una de ellas tuvo que ser internada en el área de psiquiatría, porque insistía en que algo la había tocado, que había sentido manos frías en su cuello mientras hacía su ronda». Las palabras de doña Estela me helaron la sangre. Le pregunté por qué nadie hacía nada al respecto, por qué la administración del hospital no cerraba ese piso, o al menos advertía al personal. Ella me miró con tristeza y me dijo que nadie creería algo así, que cualquiera que hablara abiertamente sobre eso sería tachado de loco y probablemente perdería su trabajo. Esa noche volví al turno con un miedo que ya no podía disimular. Llegué al cuarto piso a las 11 de la noche, y desde el momento en que salí del elevador supe que algo estaba diferente. El ambiente era más opresivo que nunca. Las luces parecían más tenues, las sombras más largas y oscuras. Caminé hacia la estación de enfermeras tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras preparaba los medicamentos para la ronda de medianoche. A medida que avanzaba la noche, los eventos se volvieron más intensos y frecuentes. Ya no eran solo pasos o susurros. Ahora podía escuchar claramente el sonido de puertas abriéndose y cerrándose por todo el pasillo, aunque cuando volteaba a mirar todas las puertas, estaban exactamente como las había dejado. El olor a humedad y descomposición se volvió constante, tan fuerte que tuve que cubrir mi nariz con un pañuelo empapado en alcohol. A la 1 de la madrugada, mientras estaba sentada en la estación de enfermeras tratando de concentrarme en los reportes, escuché un grito que me heló hasta los huesos. Venía de la habitación de la señora Ramírez. Corrí por el pasillo tan rápido como pude, mi corazón latiendo desbocado. Cuando llegué a su habitación y abrí la puerta, la encontré sentada en su cama, apuntando con un dedo tembloroso hacia la esquina oscura junto a la ventana. «¡Está ahí!», gritaba ella con voz desesperada. «Lo pueden ver, está justo ahí. Por favor, sáquenme de aquí. No quiero estar sola con eso». Miré hacia donde ella señalaba y esta vez sí vi algo. No era una figura completamente formada, era más bien una sombra densa, más oscura que la oscuridad natural de la habitación. Tenía una forma vagamente humana pero distorsionada, como si alguien hubiera tomado la silueta de una persona y la hubiera estirado de maneras imposibles. Y donde deberían estar los ojos, había 2 puntos de una oscuridad tan profunda que parecían absorber la luz a su alrededor. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, incapaz de moverme o de apartar la mirada de esa cosa. La sombra comenzó a moverse, deslizándose lentamente por la pared hacia donde estaba la señora Ramírez. Ella gritó de nuevo y ese sonido me sacó de mi parálisis. Corrí hacia su cama y la tomé del brazo, jalándola para ayudarla a levantarse. Tenía que sacarla de ahí inmediatamente, pero cuando la toqué, sentí algo que me hizo soltar un grito. Su brazo estaba helado, tan frío que me quemaba la piel, y en ese momento la sombra se detuvo. Giró hacia nosotras, y aunque no tenía rostro real, pude sentir su atención completamente enfocada en mí. El aire de la habitación se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento. Las máquinas conectadas a la señora Ramírez comenzaron a fallar. Los monitores mostraban lecturas erráticas que no tenían sentido. Entonces escuché la voz. No venía de la sombra exactamente, sino que parecía resonar directamente dentro de mi cabeza. Era una voz múltiple, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo,
todas diciendo las mismas palabras en un tono de lamento y rabia que me hizo sentir náuseas. Nos olvidaron. Nos dejaron aquí, solos, en la oscuridad, sin nombres, sin rostros. Nadie vino por nosotros. Nadie nos lloró. Y ahora estamos atrapados. Siempre estaremos atrapados. Y ustedes también. La sombra se expandió de repente, llenando toda la habitación con su presencia. Sentí como si me hundiera en agua helada, como si algo invisible me jalara hacia abajo. La señora Ramírez comenzó a convulsionar en la cama y yo intenté alcanzar el botón de emergencia, pero mis brazos no me respondían. Estaba completamente paralizada. Solo podía mirar mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado. Pudieron ser segundos o minutos, pero de repente, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. La sombra desapareció, el frío se disipó, y las máquinas volvieron a funcionar con normalidad. Caí de rodillas junto a la cama, temblando incontrolablemente. La señora Ramírez estaba inconsciente pero respirando. Presioné el botón de emergencia, y en cuestión de minutos, llegó el resto del personal. Tuvieron que llevarme a la sala de descanso porque no podía dejar de temblar. El doctor de guardia me revisó y dijo que probablemente había sufrido un ataque de pánico. Me dieron algo para calmarme y me dijeron que descansara el resto del turno. Pero yo sabía que no había sido un ataque de pánico. Había visto algo real, algo que no debería existir. La señora Ramírez falleció 3 días después. Su corazón simplemente se detuvo durante la noche. Yo no estaba de turno cuando pasó, pero cuando me enteré, sentí una culpa abrumadora. Sabía que lo que había en esa habitación había tenido algo que ver con su fallecimiento. Algo la había estado atormentando noche tras noche, hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Después de esa noche traté de renunciar, pero mi supervisor me convenció de quedarme ofreciéndome cambiarme al turno de día permanentemente. Acepté solo porque necesitaba el trabajo, pero con la condición de nunca volver a pisar el 4º piso durante la noche. Él estuvo de acuerdo sin hacer preguntas, y eso me hizo pensar que él también sabía algo sobre lo que pasaba ahí arriba. Pasaron las semanas y yo intenté seguir con mi vida normal, pero las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Todas las noches soñaba que estaba de vuelta en ese pasillo oscuro, escuchando los pasos acercándose. A veces soñaba que estaba en la habitación de la señora Ramírez, viendo cómo la sombra se deslizaba por las paredes. Otras veces soñaba que estaba atrapada en el 4º piso y que todas las puertas estaban cerradas, y podía escuchar voces susurrando desde el otro lado. Voces de personas que pedían ayuda, que suplicaban ser recordadas. Lo peor no eran las pesadillas. Lo peor era lo que comenzó a pasar cuando estaba despierta. Empecé a ver sombras en mi casa, especialmente durante la noche. Sombras que se movían cuando yo no estaba mirando directamente. Escuchaba pasos en mi apartamento cuando estaba sola. A veces, en el silencio de la madrugada, podía escuchar ese mismo susurro múltiple que había oído en el hospital, como si algo me hubiera seguido hasta mi hogar. Intenté buscar ayuda. Fui con un sacerdote, con personas que decían poder limpiar casas de presencias negativas. Nada funcionó. Lo que sea que había despertado o atraído esa noche en el hospital no me había soltado. Me había marcado de alguna manera. Hoy, 3 años después de aquella noche, sigo trabajando en el mismo hospital, pero solo durante el día. Nunca he vuelto al 4º piso, ni siquiera durante las horas de luz. He escuchado que más enfermeras han tenido experiencias similares a la mía. Algunas renunciaron, otras pidieron cambios de turno. Pero el hospital sigue funcionando, y el 4º piso sigue recibiendo pacientes durante la noche. Lo que más me aterra no es lo que viví esa noche. Lo que realmente me quita el sueño es saber que esas presencias siguen ahí, atrapadas en ese lugar, atormentando a los vivos porque nadie las recordó cuando debieron hacerlo. Y ahora es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Están condenadas a permanecer en ese limbo para siempre, y cualquiera que tenga la desgracia de cruzarse en su camino quedará marcado como yo. Ya no duermo bien. Tomo pastillas todas las noches, pero aún así me despierto a las 3:15 de la madrugada, siempre a la misma hora. Y cada vez que me despierto,
Siento que hay algo parado junto a mi cama, observándome en la oscuridad. No me atrevo a abrir los ojos cuando eso pasa. Simplemente me quedo inmóvil, conteniendo la respiración, esperando a que la presencia se vaya. Pero sé que nunca se irá del todo. Sé que lo que desperté esa noche me acompañará por el resto de mi vida. Y lo peor de todo es que a veces, cuando estoy sola en mi apartamento, escucho esa voz múltiple susurrando en mi oído las mismas palabras que escuché aquella noche. Nos olvidaron, y ahora tú tampoco serás olvidada, porque ahora eres parte de esto. Para siempre. Traté de advertir a otras enfermeras sobre el cuarto piso, pero nadie me toma en serio. Piensan que estoy paranoica, que necesito terapia. Quizás tengan razón. Quizás todo esto solo esté en mi cabeza. Pero entonces, ¿por qué sigo escuchando los pasos en mi casa? ¿Por qué sigo sintiendo ese frío repentino que me envuelve cuando estoy a punto de dormir? ¿Por qué, cuando me miro al espejo en las noches, a veces veo una sombra parada detrás de mí que desaparece cuando giro la cabeza? No hay escape de esto. No hay forma de volver atrás. Lo que sea que existe en ese cuarto piso del hospital ha extendido sus raíces hacia mi vida y no me soltará jamás. Y lo más aterrador de todo es que sé que eventualmente, cuando mi tiempo llegue, cuando mi cuerpo ya no pueda más, yo también me convertiré en una de esas sombras atrapadas. Me quedaré varada en algún lugar entre la vida y lo que viene después, olvidada y sola, susurrando en la oscuridad, esperando a que alguien más se cruce en mi camino. Esta es mi realidad ahora. Esta es la condena que cargo cada día, y no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiarla. Solo puedo esperar y contar los días, sabiendo que cada noche que pasa me acerca más al momento en que finalmente me rendiré ante la oscuridad que me persigue. Si alguna vez tienen que trabajar de noche en un hospital viejo, si alguna vez sienten que algo no está bien, si escuchan pasos cuando no hay nadie más, háganme un favor, salgan de ahí, renuncien, aléjense lo más que puedan, porque una vez que esas cosas se fijan en ustedes, una vez que establecen esa conexión, ya no hay forma de romperla. Yo aprendí eso de la manera más difícil, y ahora vivo cada día sabiendo que la oscuridad me espera, que eventualmente me reclamará, y que cuando eso pase, yo también me convertiré en un susurro en la noche, en una sombra que atormenta a los vivos, en una advertencia que nadie escuchará, porque así es como funciona. El ciclo nunca termina, solo continúa, alimentándose de los olvidados, de los abandonados, de aquellos que nadie recuerda. Y ahora yo soy parte de ese ciclo, para siempre. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que durante muchos años trabajé como despachador nocturno de una empresa de taxis en la Ciudad de México. He escuchado cientos de relatos extraños de nuestros conductores, pero ninguno me ha quitado el sueño como el que les voy a contar. Esta historia me la relató personalmente Miguel Ángel Hernández Vega, un taxista de 45 años originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien trabajaba con nosotros desde hacía más de 15 años. Miguel era un hombre serio, responsable, padre de 3 hijos, y jamás había tenido problemas con la bebida o las drogas. Lo que me contó esa madrugada del 15 de octubre de 2019 cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que puede suceder en las calles de esta ciudad durante las horas más oscuras de la noche. Miguel llegó a las oficinas alrededor de las 3 de la madrugada, visiblemente alterado. Sus manos temblaban mientras me entregaba las llaves del vehículo y el reporte del turno. Sus ojos estaban rojos, no de cansancio, sino de algo que no pude identificar en ese momento. Me pidió hablar conmigo en privado, y lo que me contó durante las siguientes 2 horas me convenció de que hay cosas en esta vida que simplemente no tienen explicación lógica. Todo comenzó la noche del 14 de octubre. Miguel había iniciado su turno a las 10 de la noche, como siempre. Era un martes común. El tráfico estaba tranquilo, y las primeras horas transcurrieron sin novedad. Había hecho varios servicios cortos por la zona centro y alrededores, nada fuera de lo normal. Cerca de la medianoche, se dirigía hacia el rumbo de Polanco, cuando recibió una llamada del radio. Era yo quien le asignaba un servicio bastante peculiar. Una mujer había solicitado un taxi para ser recogida en una dirección muy específica, Avenida Insurgente Sur,
a la altura del número 1647, justo enfrente del Panteón Civil de Dolores. Lo que me pareció extraño desde el inicio fue que la mujer había insistido en que el conductor debía llegar exactamente a las 12:30 de la madrugada, ni un minuto antes ni un minuto después. También había dado instrucciones muy precisas. El taxista debía estacionarse frente a la puerta principal del panteón y esperar. Ella saldría cuando fuera el momento indicado. Miguel me confesó que desde que escuchó la dirección, sintió una extraña sensación en el estómago. El Panteón Civil de Dolores no era precisamente el lugar más agradable para recoger pasajeros a esa hora de la noche, pero el trabajo es el trabajo, y él necesitaba el dinero. Su esposa, María Elena, estaba esperando su cuarto bebé y los gastos médicos habían sido bastante altos durante el embarazo. El trayecto desde donde se encontraba hasta Insurgentes Sur le tomó aproximadamente 20 minutos. Durante el camino, Miguel notó que las calles estaban más vacías de lo normal para un martes por la noche. Incluso las avenidas principales parecían desiertas, como si toda la ciudad hubiera decidido quedarse en casa esa noche en particular. La radio del taxi estaba encendida, pero por alguna razón que no pudo explicar, únicamente se escuchaba estática. Intentó cambiar de estación varias veces, pero el resultado era siempre el mismo. Un sonido molesto y constante que comenzó a ponerlo nervioso. Cuando llegó a la dirección indicada, eran exactamente las 12:28 de la madrugada según el reloj del tablero. Se estacionó frente a la entrada principal del panteón y apagó el motor. El silencio que lo rodeaba era absoluto, casi antinatural. No se escuchaba el ruido habitual del tráfico, ni siquiera el sonido de algún perro ladrando a lo lejos. Era como si toda la ciudad hubiera contenido la respiración. Miguel esperó 2 minutos exactos mirando constantemente su reloj. A las 12:30 en punto, tal como había sido acordado, escuchó el sonido de unos tacones acercándose por la acera. El sonido era muy claro, muy rítmico, pero lo extraño era que no podía ver a nadie caminando. La iluminación de la calle era buena. Las lámparas estaban funcionando perfectamente, pero no había ni una sola persona a la vista. Los pasos se detuvieron justo al lado de la puerta trasera del taxi. Miguel sintió como si alguien hubiera tocado la manija, pero cuando volteó para ver no había nadie ahí. Esperó unos segundos más, pensando que quizás la mujer estaba buscando algo en su bolsa o revisando la dirección. Pero los pasos no continuaron y tampoco escuchó ninguna voz. Finalmente, decidió bajar la ventanilla del lado del conductor y asomarse para ver si la mujer estaba ahí. En ese momento sintió una brisa helada que lo golpeó directamente en la cara, a pesar de que era una noche cálida de octubre. La temperatura dentro del taxi bajó varios grados en cuestión de segundos, y Miguel pudo ver su propio aliento cuando habló. «Disculpe, señora, ¿va a subir al taxi?», preguntó hacia la parte trasera del vehículo. La respuesta que recibió lo dejó completamente helado. Una voz femenina muy suave pero extrañamente hueca, como si viniera desde muy lejos, le respondió: «Ya estoy adentro, Miguel. Podemos irnos». Miguel volteó inmediatamente hacia el asiento trasero y efectivamente, había una mujer sentada ahí. Lo que lo desconcertó por completo fue que estaba absolutamente seguro de que segundos antes ese asiento estaba vacío y en ningún momento había escuchado abrirse ninguna puerta del vehículo. La mujer estaba vestida de manera muy elegante, con un traje negro que parecía de buena calidad y zapatos de tacón alto. Su cabello largo y oscuro le cubría parcialmente el rostro y tenía las manos entrelazadas sobre su regazo de una manera muy formal, casi rígida. A pesar de que la iluminación interior del taxi era tenue, Miguel pudo notar que su piel era extremadamente pálida, casi transparente. «¿A dónde la llevo, señora?», logró preguntar Miguel, aunque su voz sonaba temblorosa incluso para él mismo. «Al Panteón Francés de la Piedad», respondió ella con esa misma voz extraña y lejana. «Conoce el camino, ¿verdad, Miguel?». Lo que más lo perturbó no fue tanto el destino, sino el hecho de que la mujer conociera su nombre. Miguel estaba completamente seguro de que no se lo había mencionado, y su identificación como conductor estaba colocada en el tablero, pero de espaldas hacia los asientos traseros, así que era imposible que ella pudiera haberla leído. «Disculpe, señora, pero ¿cómo sabe mi nombre?», preguntó mientras encendía el motor con manos temblorosas. La mujer guardó silencio durante varios segundos. Miguel podía verla a través del espejo retrovisor, pero lo que más le llamó la atención era que parecía no estar respirando.
Su pecho no se movía para nada, y cuando el vapor de su propio aliento se había desvanecido, no aparecía ninguna condensación cerca de donde ella estaba sentada. «Conozco muchas cosas sobre usted». Miguel Ángel Hernández Vega finalmente respondió. «Sé que vive en la calle Nezahualcóyotl número 47, Colonia Benito Juárez. Sé que su esposa María Elena está esperando su cuarto bebé para el mes de enero. Sé que su hijo mayor, Alejandro, está teniendo problemas en la escuela porque se distrae mucho durante las clases». Miguel sintió como si todo su cuerpo se hubiera convertido en hielo. La información que esta mujer acababa de darle era completamente exacta. Incluso detalles que él no había comentado con nadie más que con su esposa. Lo del problema escolar de Alejandro había sucedido apenas 2 días antes, cuando la maestra los había citado para hablar sobre la falta de atención del niño. Intentó mantener la calma y comenzó a conducir hacia el destino solicitado. El Panteón Francés de la Piedad estaba ubicado bastante lejos de donde se encontraban, aproximadamente a 40 minutos de trayecto a esa hora de la noche. Durante los primeros 10 minutos del viaje, la mujer no dijo una sola palabra, y Miguel tampoco se atrevió a romper el silencio. El ambiente dentro del taxi se había vuelto cada vez más pesado y frío. Miguel había encendido la calefacción, pero parecía no hacer ningún efecto. Además, había comenzado a notar algo muy extraño. No importaba cuántas vueltas diera o qué ruta tomara, siempre terminaba en calles completamente vacías. Era como si toda la ciudad hubiera sido evacuada. No veía ni un solo automóvil, ni peatones, ni siquiera perros callejeros. Únicamente estaban ellos dos, y el sonido del motor del taxi, rompiendo el silencio absoluto de la noche. «Miguel», dijo la mujer de repente, haciendo que él diera un pequeño salto en su asiento. «¿Ha pensado alguna vez en lo que sucede después?» «¿Después de qué, señora?», preguntó, aunque tenía la sensación de que no quería escuchar la respuesta. «Después de todo», respondió ella. «Después del último viaje». Miguel sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Había algo en la forma en que la mujer había pronunciado esas palabras que lo llenó de una inquietud profunda. Intentó cambiar el tema. «¿Viene de visitar a alguien en el panteón?», preguntó, inmediatamente arrepintiéndose de haber hecho esa pregunta. «En cierta forma sí», respondió la mujer, «aunque también podría decirse que alguien me estaba visitando a mí». Durante los siguientes 20 minutos, Miguel intentó concentrarse únicamente en conducir, pero era imposible ignorar la presencia perturbadora de su pasajera. Cada vez que la miraba por el espejo retrovisor, tenía la impresión de que ella ya lo estaba observando, como si hubiera estado esperando exactamente el momento en que él volteara. Fue cuando estaban llegando a la zona del Panteón Francés que Miguel notó algo que lo llenó de terror. En una de las ocasiones en que miró por el espejo retrovisor, se dio cuenta de que podía ver perfectamente el asiento trasero, el respaldo, la ventana posterior, pero no podía ver el reflejo de la mujer. Era como si el espejo fuera completamente transparente en el lugar donde ella estaba sentada. Miguel frenó bruscamente, sintiendo como si su corazón fuera a salirse de su pecho. El taxi se detuvo en medio de la calle, y él se volteó completamente para mirar directamente hacia el asiento trasero. La mujer estaba ahí, mirándolo fijamente con unos ojos completamente negros, sin pupilas, sin iris, únicamente un vacío profundo y oscuro. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y Miguel pudo notar que sus labios habían comenzado a tomar un color azulado, como si no tuviera circulación sanguínea. «¿Sucede algo, Miguel?», preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos terribles. Yo creo que...» Miguel no pudo terminar la frase, porque en ese momento se dio cuenta de algo aún peor. La mujer no tenía reflejo en el espejo, pero cuando la miraba directamente podía ver a través de ella. Su cuerpo era semitransparente, como si fuera hecha de humo o niebla. Miguel sintió que el mundo comenzaba a darle vueltas. Su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a sudar de una manera incontrolable. Intentó abrir la puerta del conductor para salir corriendo, pero la manija no se movía. Era como si estuviera soldada o pegada de alguna manera. Probó con todas sus fuerzas, pero la puerta simplemente no abría. «No se preocupe, Miguel», dijo la mujer con esa voz que ahora sonaba más distante y hueca. «Falta muy poco para llegar, solo unos minutos más». Miguel intentó usar su teléfono celular para pedir ayuda, pero cuando lo sacó del bolsillo, se dio cuenta de que la pantalla estaba completamente negra. El aparato no respondía a ningún botón,
como si se hubiera quedado sin batería, aunque él recordaba perfectamente que había comenzado el turno con carga completa. No le quedó más opción que seguir conduciendo. Sus manos temblaban tanto que le costaba trabajo mantener el volante firme, pero de alguna manera logró continuar hacia el destino. Lo que más lo aterrorizaba era que, según sus cálculos, ya deberían haber llegado al panteón desde hacía varios minutos. Pero las calles parecían extenderse infinitamente. Era como si estuvieran atrapados en un laberinto que no tenía fin. «Miguel», dijo la mujer de repente, y esta vez su voz sonaba mucho más cerca, como si estuviera susurrando directamente en su oído. «¿Recuerda la noche del 23 de marzo de hace 3 años?» Miguel sintió como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. El 23 de marzo de 2016 había sido una de las peores noches de su vida. Esa madrugada había atropellado a un peatón en la avenida Insurgentes. Había sido un accidente. La persona había aparecido de la nada corriendo entre los automóviles, pero Miguel nunca se había podido quitar de encima la culpa. La persona había resultado herida de gravedad. Había estado varios meses en el hospital, y Miguel había tenido que pagar todos los gastos médicos. Nunca había hablado de ese accidente con nadie, ni siquiera con su esposa. Era un secreto que había guardado durante años, atormentándolo cada noche. ¿Cómo sabe usted eso?», logró preguntar con un hilo de voz. «Porque yo era esa persona», Miguel, respondió la mujer, y esta vez cuando él la miró por el espejo retrovisor, pudo ver que su rostro había cambiado completamente. Ahora tenía heridas visibles en la frente y en los pómulos, y un hilo de sangre oscura le corría desde la comisura de la boca hasta el cuello. Miguel pisó el freno con todas sus fuerzas, haciendo que el taxi se detuviera con un chirrido terrible de las llantas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo claramente en sus oídos, como si fuera un tambor tocando dentro de su cabeza. «Eso no es posible», dijo casi gritando. «Esa persona se recuperó completamente. Yo pagué todos los gastos. No pasó nada grave». «¿Estás seguro de eso, Miguel?», preguntó la mujer, y ahora su voz tenía un tono burlón y cruel. «¿Está completamente seguro de que me recuperé?». Miguel sintió como si toda la sangre se le hubiera bajado a los pies. La persona que había atropellado había sido una mujer joven, aproximadamente de la misma edad que su pasajera. Recordaba vagamente que tenía el cabello largo y oscuro, y que esa noche llevaba puesto un traje oscuro. Los detalles siempre habían estado borrosos en su memoria, porque todo había sucedido muy rápido. Pero ahora, mirando a esta mujer, comenzaban a cuadrar de una manera que lo llenaba de terror absoluto. «El hospital me dijo que usted se había recuperado», insistió Miguel, aunque su propia voz sonaba poco convincente incluso para él. «Los hospitales dicen muchas cosas, Miguel, pero no siempre dicen la verdad completa, especialmente cuando hay dinero de por medio». En ese momento, Miguel se dio cuenta de algo más perturbador. Ya no estaban en una calle normal de la ciudad. El taxi estaba estacionado frente a las puertas de un panteón. Pero no era el Panteón Francés de la Piedad. Las puertas eran mucho más altas y estaban cubiertas de una pátina verde y negra que indicaba que tenían muchos años de antigüedad. Las lápidas que se podían ver a través de las rejas eran muy viejas. Algunas estaban rotas o inclinadas, y todo el lugar tenía un aspecto abandonado y siniestro. «¿Dónde estamos?», preguntó Miguel, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. «En mi hogar, Miguel. En el lugar donde he estado esperando durante estos 3 años para poder encontrarme con usted nuevamente». La mujer comenzó a reírse, pero no era una risa normal. Era un sonido hueco y escalofriante, que parecía venir desde muy adentro de la tierra. Miguel se dio cuenta de que las puertas del panteón se estaban abriendo lentamente, sin que nadie las estuviera empujando, y que de adentro comenzaba a salir una neblina espesa y grisácea. «Miguel», dijo la mujer, y cuando él volteó para mirarla, se dio cuenta de que ahora su cuerpo estaba casi completamente transparente, como si fuera hecha de vapor. «Es hora de que pague por lo que hizo». Miguel intentó encender el motor del taxi para salir de ahí lo más rápido posible, pero cuando giró la llave no pasó nada. El motor no respondía, las luces se habían apagado, y la radio únicamente emitía esa estática molesta que había comenzado desde el inicio del viaje. «No se puede ir todavía, Miguel. Tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que arreglar las cuentas pendientes». La mujer comenzó a acercarse desde el asiento trasero hacia donde estaba él. Miguel podía sentir una frialdad terrible que emanaba de su cuerpo.
y el olor que lo acompañaba era indescriptible. Una mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo más que no pudo identificar, pero que le provocaba náuseas. «Por favor», susurró Miguel. «Yo no quise hacerle daño. Fue un accidente, un terrible accidente. Los accidentes tienen consecuencias, Miguel. Y algunas consecuencias tardan años en llegar, pero siempre llegan». Miguel cerró los ojos con fuerza, esperando que cuando los abriera todo esto hubiera sido una pesadilla terrible. Pero cuando los abrió, la mujer estaba aún más cerca. Su rostro ya no era humano en absoluto. Las heridas que tenía se habían hecho más profundas y sangrantes. Sus ojos eran dos huecos negros profundos, y su boca se había convertido en una abertura imposiblemente grande, llena de dientes rotos y ennegrecidos. «Usted no se recuperó del accidente, ¿verdad?», preguntó Miguel con un hilo de voz, aunque ya conocía la respuesta. 3 días, Miguel. 3 días estuve sufriendo en el hospital antes de que todo se terminara para mí. 3 días preguntándome por qué la persona que me había atropellado nunca vino a visitarme. 3 días esperando una disculpa que nunca llegó». Miguel comenzó a llorar. Durante todos estos años había creído que la mujer se había recuperado completamente porque eso era lo que le habían dicho en el hospital. Nunca se le ocurrió preguntar más detalles. Nunca investigó qué había pasado realmente. Simplemente pagó lo que le pidieron y trató de olvidar el incidente. «Yo no sabía», sollozó. «Nadie me dijo nada. Si hubiera sabido». «¿Qué hubiera hecho, Miguel? ¿Hubiera venido a mi funeral? ¿Le hubiera dado el pésame a mi familia?». La entidad extendió una mano hacia él, y Miguel pudo ver que sus dedos eran largos y huesudos, con uñas negras y rotas. Su piel tenía un color grisáceo y estaba cubierta de manchas oscuras que parecían moretones antiguos. «Tengo una familia», murmuró Miguel. «Mis hijos me necesitan. Mi esposa está esperando un bebé. Yo también tenía una familia, Miguel. Una madre que esperó durante meses a que regresara a casa. Un hermano menor que me buscaba todos los días. Pero eso a usted nunca le importó, ¿verdad?». Miguel sintió que algo frío y húmedo tocaba su hombro. Cuando volteó, se dio cuenta de que no solo estaba la mujer en el taxi. Ahora había más figuras alrededor del vehículo. Eran sombras oscuras que se movían lentamente alrededor del taxi, y todas parecían estar mirándolo fijamente. «¿Quiénes son?», preguntó Miguel, aunque ya no le quedaban fuerzas ni para gritar. «Son otras personas que han tenido encuentros similares con conductores como usted. Personas que nunca recibieron justicia. Personas que han estado esperando su momento». Las sombras comenzaron a acercarse más al taxi. Miguel pudo escuchar sus voces, susurros bajos y lamentosos que hablaban en idiomas que no podía entender. Pero de alguna manera el mensaje era muy claro. Querían justicia. Querían que se pagara por los daños causados. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Miguel resignado a su destino. «Quiero que sienta lo mismo que yo sentí durante esos 3 días. Quiero que experimente el miedo, la soledad, la desesperanza. Quiero que sepa lo que es estar atrapado sin poder hacer nada». En ese momento, Miguel se dio cuenta de que las puertas del taxi habían desaparecido completamente. Ya no había manijas ni ventanas que pudiera bajar, ni ninguna forma de salir del vehículo. El taxi se había convertido en una prisión de metal y vidrio. «Durante los próximos 3 días, Miguel, usted va a estar aquí conmigo. Va a experimentar cada momento de sufrimiento que yo viví. Y después veremos qué pasa». Miguel intentó gritar, pero descubrió que no podía emitir ningún sonido. Su voz había desaparecido por completo. Trató de moverse, pero sus músculos no le respondían. Era como si todo su cuerpo se hubiera paralizado excepto sus ojos, que seguían viendo todo con una claridad terrible. La mujer se acercó hasta estar cara a cara con él. Su aliento era como un viento helado que venía desde las profundidades de la tierra. «Tranquilo, Miguel. Solo van a ser 3 días. 3 pequeños días para que comprenda lo que hizo». Durante las siguientes 72 horas, Miguel experimentó un terror que jamás había imaginado que fuera posible. La entidad no le hizo daño físico, pero le mostró visiones de lo que había sido su vida. Le hizo sentir cada momento de dolor que ella había experimentado y le permitió comprender la magnitud de las consecuencias que sus acciones habían tenido. Al amanecer del 4.º día, Miguel despertó en su taxi estacionado frente a las oficinas de la empresa. Estaba solo, empapado en sudor frío, y el vehículo tenía todas sus puertas y ventanas normales. Su teléfono funcionaba perfectamente y marcaba las 6:30 de la mañana del 18 de octubre. Cuando llegué a la oficina esa mañana,
Miguel ya estaba esperándome con el reporte del turno y las llaves del vehículo. Me contó toda esta historia con lágrimas en los ojos, temblando como una hoja. Al principio pensé que había tenido una pesadilla muy vivida, pero había algo en su manera de relatarla que me convenció de que había experimentado algo real. Miguel renunció ese mismo día. Me dijo que no podía seguir trabajando como taxista porque cada vez que se subía a un vehículo, recordaba esas 72 horas. Según me enteré después, se dedicó a buscar información sobre el accidente de 2016 y descubrió que efectivamente, la mujer había perdido la vida 3 días después del incidente. También descubrió que había una familia que nunca había recibido justicia completa por lo ocurrido. Miguel usó todos sus ahorros para ayudar económicamente a la familia de la víctima y para poner una lápida digna en su tumba. Me dijo que sentía que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que había pasado. Han pasado varios años desde que Miguel me contó esta historia y nunca he dejado de pensar en ella. Sigo trabajando como despachador nocturno, pero ahora cada vez que asigno un servicio en algún panteón o en zonas solitarias, durante la madrugada, no puedo evitar recordar las palabras de Miguel. Hay algunas deudas que no se pueden pagar con dinero, y hay algunos encuentros que están destinados a suceder, sin importar cuánto tiempo pase. Desde entonces, siempre le digo a nuestros conductores que tengan mucho cuidado en las calles, no solo por los accidentes que pueden suceder, sino por las consecuencias que esos accidentes pueden traer años después. Porque según lo que me enseñó la experiencia de Miguel, hay algunas personas que nunca se van realmente, especialmente cuando sienten que la justicia no se hizo como debía ser. Miguel ahora trabaja en una fábrica durante el turno de día. Está casado con María Elena. Tienen 4 hijos hermosos y según lo que sé, nunca volvió a manejar un taxi. Pero de vez en cuando nos encontramos en la calle, puedo ver en sus ojos que aún recuerda esas 72 horas y que nunca las va a olvidar por el resto de su vida. Esta historia me ha enseñado que en las calles de la ciudad, especialmente durante las horas más oscuras de la noche, pueden suceder cosas que van mucho más allá de lo que podemos explicar o entender, y que a veces, cuando menos lo esperamos, el pasado regresa para cobrarnos las cuentas que creíamos que ya habían sido saldadas.